¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Tecnologías Plus. Este es un episodio muy especial, lo estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales en Facebook, en nuestro grupo de tecnologías de creatividad y cada una de las páginas de la plataforma. Celebramos el 27 de marzo el primer año de tecnologías de creatividad con un año, digamos, de vuelta a la actividad podcastera con 5 programas que han tenido un desarrollo muy particular en este primer año y a través de, obviamente, bueno, este tiempo de pandemia tan particular que nos ha tocado a todos. Así que, poniendo un poquito de música para celebrarlo, un gran saludo a nuestro amigo Leonardo Espeche desde Argentina, que ya se va conectando. Seguramente algunos colegas más de tecnologías de creatividad estarán pasando por el grupo y a medida que vayan, tranquilamente pueden dejar comentarios, pueden hacer pedidos. Lo que vamos a hacer es simplemente un brindis para celebrar el primer año y obviamente hacer un pequeño resoconto, como se dice en italiano, un repaso del estado de la plataforma, hasta dónde hemos llegado, qué ha sido lo más interesante, un poquito las estadísticas y bueno, tener un momento junto para ponerle así un punto y coma a este primer año. Obviamente seguiremos con ritmo normal, pero detenernos un momento para celebrar, para brindar este primer año y ver qué nos interesa, qué nos podría gustar intensificar en esta actividad que compartimos a través del podcasting, que ahora le estamos agregando un poquito esta interacción de los vídeos en vivos, de las interacciones en vivo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de quizás otros modos de conectarnos, pero yo creo que el podcasting queda siempre a la base de lo que a nosotros tanto nos gusta y es poder escuchar con tranquilidad los temas que nos gustan cuando queramos, de la manera que queramos. Es realmente lo más interesante y lo que nos une ya desde hace más de una década. Como les decía, vamos a aprovechar para hacer un brindis, así que aquí para tecnologías de creatividad vamos, vamos ya aprovechando de, mientras así tenemos esta charla, hacer un brindis a la distancia. Les invito también que ustedes tranquilamente hagan uso de este sábado por la tarde. Bueno, en algunos lugares ya será obviamente domingo, en otros recién estará comenzando, digamos, el mediodía, la tarde. Aquí estamos ya prácticamente adentrándonos en la tarde-noche, horario pasado de cena, y con unos sábados que obviamente son totalmente atípicos. Antes solíamos hacer fiestas los sábados a la noche, hacer uso del fin de semana de una manera que redefinía nuestra vida. Bueno, eso obviamente ha ido cambiando en este último año y hemos aprendido a conectarnos de mil maneras distintas, a interactuar. Y obviamente ahora que llega la Semana Santa, dentro de muy poco, nos replanteamos el caso de ¡wow! Ok, felicidades señores. Vamos aquí por este primer año de tecnologías de creatividad, por muchos podcasts más, por muchos amigos más, por muchos temas y por muchas experiencias más juntos. La verdad es que es un gran placer poder compartir con ustedes, es un gran placer poder descubrir siempre nuevos temas, conocer gente extraordinaria a través de esta plataforma. Salud. Y así, este primer año se nos va y llega otro más, obviamente. Comenzamos a retomar el podcasting después de unos buenos años de pausa, diría casi unos 5 años, de lo que fuera una década antes, esa experiencia tan interesante que tuvimos en IOSCI, en la Confederación Internacional de Podcasters, y en ese contacto tan interesante e íntimo que se ha creado con muchos de los amigos, colaboradores, oyentes
de los podcasts. Esta vez la vuelta ha sido en paralelo a lo que, bueno, a todos nos ha tocado ahora el tema de la cuarentena, confrontarnos con estar en casa, con repensar nuestra vida en muchos aspectos. Entonces también el podcasting, por lo menos desde mi punto de vista, ha cambiado un poco. No todo es tecnología, no todo es solo un tema. Con lo cual, lo que siempre hablamos lo hemos dividido en cinco podcasts. Ayoski, que ha sido siempre nuestro podcast de diseño y tecnología de consumo de base, ¿no? Donde tenemos sobre todo un equipo de gente que opina, de gente que usa, prueba y que opina. Y yo creo que es un círculo de amigos, un círculo de gente que realmente comparte sus opiniones y le da muchísimo valor a su punto de vista. Después, Vox Futura, que ya naciera hace también una década, vuelve en tecnologías de creatividad con una estructura mucho más práctica, con una estructura, se podría decir, bastante estructurada, donde hemos llegado a desarrollar dos series. Estamos en la tercera, la primera sobre definiciones mecánicas de aspectos filosóficos aplicables en la vida y todo un sistema de lógicas del pensamiento. Es un podcast donde nos dedicamos a pensar, donde le damos muchísimo valor a, obviamente, saber cómo saber, donde queremos encontrarle ese giro a la tuerca que nos permite, obviamente, ir más allá o elevar nuestro nivel de pensamiento. Es un podcast para pensar, para descifrar la vida desde una visión de saber cómo saber. Interesante dinámica, interesante grupo de pensadores que se encuentran en Vox Futura y que obviamente a veces se encuentra también en Ayoski, pero no necesariamente. El tercer programa es el de Arte Real y Directo, Manifesto, que naciera también hace una década junto a nuestro amigo Leonardo Espeche de Argentina, con lo que fue su primera versión, que era Manifiesto Luz. Manifiesto Luz, que tenía más bien un carácter que defendía los principios del Manifiesto Holste, que son parecidos a los de Carpe Diem, que son parecidos a los de Vive tu vida hoy, al máximo de libertad, al máximo de autenticidad, persigue tus sueños, etcétera, etcétera, y que iba mucho a resolver esa crisis de identidad que hasta hace, bueno, una década era al eje o al centro de la crisis social que estábamos viviendo. Acompañado a los cambios económicos era obviamente la crisis de identidad y la crisis de los objetivos de vida, lo que respondía ese programa. Ahora Manifiesto vuelve con una propuesta distinta de manera audio y de manera vídeo en Manifiesto Especial, donde directamente hablamos de obras de arte, de arquitectura, y yo las muestro, las explico cuando es necesario, pero generalmente doy solamente un golpe de contexto para orientar sobre el artista, sobre el momento, sobre el carácter de la obra, pero después trato simplemente de que encontremos a través de este podcast la posibilidad de disfrutar del arte vibracional, es decir, que podamos entrar en contacto con la calidad de la comunicación y que eso eleve nuestra calidad de vida, que eleve nuestra calidad de pensamiento, nuestra capacidad de imaginar futuro, que es un poco el rol del arte en la vida y en la sociedad actualmente, como fuerte activismo. Es un programa que ha ido variando de carácter desde el comienzo hasta llegar a donde nos encontramos ahora, y hemos visitado obras realmente interesantes. Hemos estado, por ejemplo, en la Conjunta, aquí en el norte del Ticino, en Suiza, obra del arquitecto Peter Markley y el escultor Josephson, que es prácticamente una capilla para esculturas en medio de la montaña, y que le han dado obviamente a este tipo de trabajo entre arquitectura y arte el comienzo de una etapa, de una historia que después, por ejemplo, repasamos en el caso de la capilla de Rothko, que contiene obras de Mark Rothko y que fue diseñada por el famoso arquitecto Philip Johnson y después sus colaboradores de Houston. Hemos repasado también museos aquí en la zona del Ticino, hemos visto directamente obras de arquitectura de Mario Botta,
hemos repasado partes del campus de la Academia de Arquitectura y hemos estado también en Milán, vídeos que dentro de poco se van a publicar en lo que es la Pinacoteca de Brera, en lo que es la Triennale de Design de Milano, mostrándoles un poquito distintos aspectos del arte, no solo en el arte pública, sino también en lo que es el design y en lo que es cómo el arte se ha redefinido en otras áreas de nuestra vida para llegar a estar en nuestra rutina, en el design de todas las cosas, de la ropa, de la indumentaria, de los utensilios, pero que tiene un origen muy relacionado directamente con nuestra historia y directamente con lo que hemos imaginado que podía ser el futuro. Interesante comunidad que sigue Manifesto y Manifesto Especial. Es una comunidad de rebeldes, una comunidad de gente que le encanta encontrar un modo distinto de ver las cosas, le encanta usar el arte como manera de desbloquearse, ¿no? Y entonces ha nacido ahí un grupo que sigue muy activamente los videos que hacemos para presentar obras, los artistas que contactamos y las ideas que compartimos en Manifesto. Ahí les invito que si a ustedes les interesa alguna obra en particular o quieren saber algo de un artista o de algún tipo de arquitectura, por favor que me escriban y vamos a obviamente planificarlo y visitar la obra y comentarlo dentro del programa. El próximo programa es obviamente Siempre Joven. Siempre Joven, Relatos de Buena Vida. Comenzó como una aventura de intercambios de WhatsApp en medio de la cuarentena, aquí desde los Alpes suizos hacia las playas del Caribe colombiano con mi amigo Juan José Martínez de Colombia. Empezamos a intercambiar audios por WhatsApp, contándonos cómo iba la vida en la cuarentena y empezamos a reflexionar sobre la cuarentena de la cual ya habla García Márquez en Cien años de soledad, ¿no? La peste del olvido, donde el virus es olvidarse, ¿no? De todo, olvidarse de la vida y que todo Macondo tiene que ponerse en cuarentena para poder, bueno, obviamente impedir que se propague el contagio, pero además también empiezan a escribirse en papelitos cómo hacer todas las cosas y para qué sirven los objetos, porque obviamente el virus, la peste del olvido, les hacía olvidar todo. O sea, había que escribir, esta es una vaca, hay que ordeñarla para sacar leche, para después poder tomar, para alimentarse, para tal y tal otra cosa. O sea, había que buscar también un método de sobrevivencia para el periodo de cuarentena. Ya es un anticipo, ¿no? de García Márquez a lo que hemos vivido el año pasado y que seguimos viendo ahora y que obviamente seguimos reinventando nuestra vida y nuestra rutina. Esto fue Siempre Joven en su primera fase, luego hemos comenzado a hacerlo en vivo todos los viernes a las 7 de la tarde, hora europea, son las 3 de la tarde, hora argentina, que serán las 1 de la tarde, hora de México, y que a su vez será ya prácticamente las 5 de la mañana en Tokio, por ejemplo, del día siguiente, del sábado. Hablamos con Marigel Broya, una excelente exponente de lo que es el trabajo en redes, en armar equipos, en trabajar activamente día a día en la mejora personal, en realmente volverse no solo más estimulado a trabajar y vivir, sino sobre todo también más efectivo, pero realmente en los números, realmente en las ganancias y realmente en la calidad de vida. Y con Marigel hacemos una charla de media hora, siempre dentro de Siempre Joven, hablando de estos nuevos paradigmas de trabajo y de buena vida. O sea, Siempre Joven ha tomado esa transformación para llegar a realmente hablar de técnicas de trabajo, métodos o maneras en las cuales realmente hoy en día se está aplicando en todo el mundo para trabajar desde casa, para hacer la vida mucho mejor en todos los aspectos. Y después está nuestro primer podcast en inglés. Brindo por ello. Archicast, el podcast de arquitectura,
podcast que resume bastante lo que hablamos en los otros 4 podcasts en español. Para aquellos que, bueno, no nos siguen, pero obviamente no entienden español, entonces nace Archicast y debajo, digamos, del título de arquitectura van todos estos conceptos que hablamos durante la semana en los otros programas en español. Ha tenido muy buena respuesta, más de lo que esperaba, obviamente, porque es un proyecto piloto, porque es el primero que hago en inglés, porque no sabía cómo iba a poder realmente mantener el ritmo y los temas y realmente ha funcionado muy bien. Ha habido muchísimo interés, obviamente, porque los temas que hemos tratado de arquitectura son eh, sumamente originales, interesantes y hemos obviamente mezclado con todos los conceptos que hablamos en los otros programas, con los cuales realmente se hace algo bastante dinámico y los que quieran seguirlo en inglés pueden hacerlo. Lo comprimimos siempre en 20-30 minutos y ha tocado obviamente los temas que nos gustan. Pero obviamente desde el punto de vista, digamos, de la arquitectura. Hola Tony, ¿cómo estás? Sí, obviamente los 4 podcasts en español son primero iOSKI, donde hablamos de tecnología de consumo, sobre todo de Apple, pero desde el punto de vista del diseño, por qué nos gustan los productos, por qué nos gusta un iPhone, por qué nos gusta una Mac, cuáles son las proporciones que al ojo, ¿no?, le llaman la atención, por qué nos atrapa cierta estética, cuál es su historia y cuál es su posible futuro. Y obviamente el análisis un poco más dinámico de cómo son nuestras rutinas de vida y cómo eso nos afecta y cómo también lo podemos cambiar o optimizar para lo que queramos. El segundo es Vox Futura, donde hablamos de filosofía tecnológica, de saber cómo saber, donde pensamos y tratamos de elevar un poquito nuestra lógica de vida. Vox Futura, saber cómo saber. El tercero es Manifesto, arte real y directo, que tiene también su versión en vídeo, o es complementaria, que se llama Manifesto Especial. Y el cuarto es Siempre Joven, un podcast de buena vida, relatos de buena vida. Todos obviamente se encuentran en las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Downcast, en Google Podcast, en Spotify. Pueden buscarlos por Oski Daniel, por ejemplo, y los encuentran a todos. O pueden simplemente ir por www.oskidaniel.com, que es nuestra plataforma. Ahí encuentran obviamente todos los vídeos y parte también de la actividad complementaria que hacemos para sacar estos temas, ¿no? La investigación, mis proyectos de arquitectura, los trabajos que hago en equipo y también de investigación, qué temas obviamente estamos preparando para el futuro. Son abiertos, los pueden ir encontrando y si les sirve algún material, digamos, en español, pueden siempre escribirme, están los datos obviamente allí. Este, y finalmente, para todos aquellos que han dado un aporte, que son miembros ya desde hace años, amigos, colaboradores, hemos creado este podcast, que a veces sale en video, que a veces sale en audio, y que es destinado solo a aquellos más cercanos que de alguna manera han hecho algún aporte, se han unido a la comunidad, se han de alguna manera hecho cercanos y partes de este casi movimiento, podría decir yo, que es eh, tratar a través del conocimiento y compartir el punto de vista, el entusiasmo, la rebeldía, la opinión, cada uno desde su postura. Hemos creado Tecnologías Plus, un podcast exclusivo, como decía, y que obviamente llega a los que más se acercan, a los que los buscan. Hemos creado una membresía donde uno puede dar aporte en la pestaña superior, en cada página del podcast uno va a Patrons y puede inscribirse, volverse miembro, patrón, sponsor, puede dar un aporte a discreción, no es una suscripción, con lo cual no es algo que uno va a pagar regularmente, sino que lo hace cuando quiere y cuanto quiere. ¿Okay? Puede hacerlo una vez, puede hacerlo 1000 veces. Y ahora sí, realmente quiero decir, ahí sí la reacción que nos esperábamos era distinta. Creíamos que íbamos a tener algún tipo de soporte, pero realmente la colaboración, la adhesión ha sido extraordinaria. Y esto ya obviamente trasciende a mi persona, a mi labor, porque yo estoy cumpliendo
digamos, esta primera fase desde tomar el micrófono, compartir lo que sé, mi experiencia, pero como ustedes saben, muchos de los temas de los que hablo son el resultado de la interacción entre nosotros, con lo cual algunas cosas me pertenecen, otras cosas les pertenecen a los colaboradores, y la investigación, digamos, dentro de esta plataforma es, es obviamente parte de nuestro trabajo conjunto, podríamos decir así. Nos gusta este tipo de cosas y lo estamos haciendo. Con lo cual, ahora voy a pasar a compartirles el estado, ¿no? El estado de la plataforma para que tengamos obviamente, para que tengamos obviamente una idea hasta dónde hemos llegado y qué es lo que ha significado el camino de este primer año hasta ahora. Y ahora sí paso a buscar las estadísticas que tengo acá, generadas automáticamente desde nuestra plataforma, de manera que pueda pasarle los números de lo que es desde el 27 de marzo del 2020 hasta el 27 de marzo del 2021. Salud. Entonces, vamos primero que nada por la cantidad de suscriptos a nuestros canales de RSS, es decir, el total de suscriptos a los podcasts, a los 5 podcasts que he comentado anteriormente. Este sistema de estadística nos da una visión global y hace, digamos, un promedio. Desde el año pasado hasta ahora hay picos mayores y menores, y esto traza, digamos, una línea promedio para los 5 podcasts, el total promedio de suscriptos a los 5 podcasts. Y el total promedio en este primer año de podcasting es 19.810 suscriptos a los RSS de los podcasts, que es, digamos, el promedio, el promedio total. Realmente es mucho más de lo que yo personalmente esperaba. Esperaba contar con la fiel audiencia de mis amigos, de mis colaboradores, de algunos oyentes que ya participaron en nuestros podcasts, familiares, colegas, ¿no? Del trabajo, de la universidad, de mis grupos de trabajo, de los distintos emprendimientos que tengo, gente a las que sigo en Facebook, en Instagram. Estamos hablando de quizás, en el mejor de los casos, 2.000 personas. En el caso de que ellos recomienden a sus amigos y sus amigos recomienden a sus amigos, pero no 19.810 en promedio. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de la evolución que esto ha tenido y por qué tiene mucho que ver con el tiempo digamos el momento, ¿no? que ha sido tan especial al comienzo de la cuarentena aquí en Europa y después en América del Sur también, a fines de marzo del 2020. Y justo en ese momento también se estaba hablando de que la gente no iba a escuchar mucho podcast porque no tenía tiempo para salir. Generalmente escuchaba podcast en algún medio de transporte cuando iba al trabajo o volvía del trabajo. Entonces también ahí los hábitos de la clientela de la gente que escuchaba podcast cambió rotundamente. Y lo que nosotros empezamos a hacer en Tecnologías de Creatividad es plantear algo distinto. Queremos hacer un podcast que sea el resultado de las experiencias que estamos intercambiando en privado. Yo hablo con amigos, nos contamos cositas, y yo compilo esas cositas y después armo programas y los hablo. O sea, se vuelve algo extremadamente interactivo, se vuelve algo que es el resultado de nuestra amistad, que es el resultado de nuestra interacción en la vida. Y yo creo que esto le ha dado obviamente una vuelta más a este modo de hacer este podcasting. Les muestro acá las estadísticas para que de alguna manera podamos analizarlas juntos. No sé si se ve muy bien en la pantalla. Ahí creo que va a focalizar mejor. Bien. Como podemos ver acá, el 27 de marzo del 2020 largamos, ¿no? Y ya en abril pasamos los 10.000, en mayo pasamos los 15.000 y estuvimos llegando prácticamente a los 20.000, ya prácticamente al comienzo del verano.
y de ahí nos quedamos en el borde de los 20.000 con algunos altibajos hasta final de año. Y ahora que hemos como retomado, digamos, el 2021 con quizás una idea de hacerlo más dinámico con estos vivos y quizás un poquito menos frecuentes, no todas las semanas, pero cada 2 semanas los colocamos o cuando tengamos un buen material, pero hemos notado un repunte. Y aquí sí ya hemos pasado a los 25.000 y ahora en el mes que estamos en curso todavía no hay estadística. Pero como ven, esta tendencia empieza a retomar lo que pasó en marzo del año pasado y ahora empieza a suceder lo mismo. Con lo cual, más allá de que estemos alrededor de los 20.000 o 25.000 o podemos llegar a los 30.000, lo que aquí está pasando es, se está repitiendo el modelo y yo estoy tratando de comprender qué es lo que pasa, yo estoy tratando de comprender, queridos amigos, que nos encontramos quizás en el eje de algunos temas o del modo de hablar de algunos temas que a cierto tipo de gente le interesa mucho y que cuando encuentra nuestro rincón se queda. Y es ahí donde quiero hablarles de las otras estadísticas de la plataforma. Desde que comenzamos el año pasado hasta el día de la fecha, exactamente 365 días, ni hora más ni hora menos, en la estadística tenemos 2.756 visitas a las páginas de los podcasts con 2.105 visitas únicas. Quiere decir que son 2.105 personas únicas que han visitado la plataforma. No cuenta cada vez que la persona visita la página, sino cuenta por una vez ese visitante y ya no lo vuelve a contar el sistema. Con lo cual, tener más de 2.000 personas que han visitado la plataforma, que han ido a ver la página de los podcasts, que han ido a curiosear nuestra investigación, que han ido a ver qué es lo que hacemos más en detalle. Eso me llama mucho la atención porque no estamos hablando aquí de la gente que se ha suscrito a los podcasts a través de Apple Podcasts o de Overcast o en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify, sino aquí estamos hablando de gente que ha ido a nuestra plataforma en osquidaniel.com, que ha buscado la página del podcast que sigue y que se ha puesto ahí a estudiar cuál es el leitmotiv de lo que hacemos. Ha ido a buscar en la página de investigaciones los temas en los que trabajamos. Ha ido a buscar en mis proyectos de arquitectura un poco la visión con la cual yo estoy hablando. Y esto ha llevado a que hayan 6.166 páginas únicas estudiadas por esas 2.000 personas únicas. Con lo cual estamos hablando de que cada una de estas personas se ha estudiado una importante cantidad de páginas por cada visita. Pero para no aburrirles con detalles técnicos de lo que, bueno, esto significa más o menos, yo sobre todo estoy especulando sobre la importancia de dar los datos, de dar la información y de sobre todo me llena de ilusión saber que no es en vano la información que hemos puesto en la página, no es en vano hablar de que hacemos una investigación y no es en vano decir que estamos compartiendo en los podcasts el resultado de una interacción entre amigos, entre colegas, entre gente que gustamos de ciertos temas y que efectivamente estamos hablando, efectivamente estamos intercambiando día a día a través de WhatsApp o con una llamada de teléfono o con un Zoom o nos estamos mandando material. Cada uno de ustedes sabe cuáles son los temas de los cuales estamos hablando día a día y cuánto intercambiamos antes de que esto se vuelva un tema del que yo hablo después en el podcast y obviamente lo presento de manera resumida. Pero esto obviamente a mucha gente le llamó la atención y aquí estamos hablando de las visitas, digamos, de gente nueva en la página. No estamos hablando ya de los miembros conocidos en la plataforma. Estamos hablando de visitas nuevas y que van más allá de 6.166 páginas vistas por estas 2.000 nuevas personas. Y esto se ha traducido en lo que hacemos aquí en Tecnologías Plus, que es el podcast exclusivo para miembros
colaboradores, sponsors y patrones que han hecho una adhesión espontánea, que se han inscrito, que nos han escrito diciendo quiero participar en esto, quiero dar apoyo en aquello, me interesa esto, cómo puedo aportar, cómo puedo dar ayuda. Y estamos hablando por un total de este primer año, que no es absolutamente nada poco, nos llena mucho de ilusión, de 669 francos suizos. Esto será más o menos unos 700, 750 euros de apoyo, de donaciones directas a Tecnologías Plus. Esto, ustedes en un cálculo veloz sabrán, esto puede pagar gastos de páginas, de servidores y de servicios que nos permiten no de ninguna manera vivir o dedicarnos al podcasting de manera profesional, no, pero sí puede cubrir los gastos, sí puede cubrir la base para una producción de 5 podcasts y un podcast exclusivo, más un podcast en vídeo, que sí puede cubrir ciertos aspectos regulares de la investigación a la semana y que sí puede cubrir los gastos de servicios, por lo menos que creemos tienen que ser de primera calidad, tanto en las páginas de la plataforma como en el servidor, como en la distribución y obviamente pasaremos ahora en este segundo año a la parte de la promoción. Promoción en las redes sociales, promoción con extractos quirúrgicos de algunos temas, quizás los más importantes o quizás los más significativos para la comunidad, e introducirlos de manera estratégica en las redes sociales para captar obviamente esa nicha de personas que puedan enriquecer la comunidad. El fin de la plataforma es obviamente aumentar nuestra calidad de vida, aumentar la calidad de la comunicación y a través de ella, a través de cada canal, comprender mejor nuestro rol, cómo poder ayudar, cómo poder saber, cómo poder generar un criterio para obviamente establecer desde allí opiniones, también métodos de trabajo, también métodos de disfrute y también obviamente poder descubrir temas, poder descubrir materiales, tecnología y sobre todo gente que enriquezca nuestra vida. Esto realmente es una comunidad, por detrás tiene también su manifiesto, tiene también su movimiento filosófico, pero que es muy libre, que es muy maleable. Más allá, ¿no?, de estas palabras que tanto nos gustan, yo creo que el soporte ha sido tangible, ha sido real. Es realmente motivo para festejar este primer año. Algunas nociones más de esta interacción que yo creo son las más interesantes, más allá de los números de los suscriptos, del aporte que nos hayan dado y las páginas visitadas, es obviamente cuáles son los países que más cuáles han sido los 3 países que más nos han seguido. Obviamente no llama la atención porque realmente hemos tenido un año muy activo con estos 3 países, pero para darles una idea, en Tecnologías Plus tenemos hasta ahora ya casi más de 1500 miembros, con 752 de los Estados Unidos, 705 de Suiza y unos 240 de Sudamérica, liderado fuertemente por Colombia. Y vamos a ver, obviamente, la cantidad de visitas a la plataforma y escuchas a los podcasts y seguidores a nuestra comunidad, así de manera global, para tener una idea realmente de cuánto polifacético es a veces el público y mucho más distinto de lo que nos esperamos. En primer lugar, Estados Unidos, y estamos hablando de 50 países, con lo cual voy a pasar rápidamente por todos ellos. En primer lugar, Estados Unidos con 27.29%, Suiza con 25.58%, Colombia con 8.74%, Argentina con 7.91%,
España con 5.44%, Italia con 4.39%, Alemania con 4.25%, México con 3.85%, Irlanda con 3.34%, China con 1.16%, Canadá con 1.12%, el Reino Unido con 1.05%, y ahora sí entramos, Francia 0.98%, Chile 0.65%, Japón 0.44%, Bélgica 0.33%, Indonesia 0.29%, Países Bajos 0.29%, República Checa 0.25%, Honduras 0.25%, Suecia 0.25%, Hong Kong 0.18%, Austria 0.15%, Brasil 0.15%, Rusia 0.15%, Perú 0.11%, Portugal 0.11%, Paraguay 0.11%, Rumania 0.11%, Eslovaquia 0.11%, y luego vamos con Ecuador, Hungría, Israel, Noruega, El Salvador, Ucrania, Venezuela con 0.07%, luego Venezuela, Emiratos Árabes, Bolivia, Costa Rica, Cuba y finalmente Djibouti, India, Jersey, Luxemburgo, Panamá, Pakistán, Turquía y Uruguay con 0.04%. Esto realmente es una lista de 50 países que nos sacan completamente de las casillas. La verdad es que me, me deja realmente eh, a veces honestamente desubicado. Esta es una estadística de una cantidad de gente que, que nos sigue, que no es obviamente todo el público que nos escucha en las plataformas de podcast, que eso es otra estadística que en algún momento vamos a ir más en detalle si les interesa. Pero estamos hablando aquí de gente que ha llegado a la plataforma, que activamente ha buscado, que activamente ha estudiado lo que hacemos y que muchos de ellos se han incluso inscrito en Tecnologías Plus, que nos han dado una donación, que nos han escrito y que obviamente, bueno, nos ponen una presión, nos ponen una presión increíble a la hora de pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos comenzado esto como una manera de compartir experiencias, pensamientos y obviamente son cosas que nos tomamos en serio, es nuestra vida, ¿no? Pero esto en el marco de que nos quedamos encerrados en una pandemia, en una cuarentena y se acuerdan, ¿no? Inicios de abril del año pasado, era un momento en el que todos estábamos haciendo, bueno, chistes, bromas sobre lo que significaba estar en casa, encerrados, los problemas, ¿no? De relaciones con los chicos, con la pareja. Y después salir al balcón, aplaudir al personal de la salud, los conciertos en el balcón, los dramas. Esto era marzo, abril del año pasado. Hoy estamos en una realidad completamente distinta. Por un lado, todo más normal. Por otro lado, todo mucho más crítico. Por otro lado, mucho más humanos también. Mucho más humanos y mucho más responsables de nuestra condición, de nuestro destino y también de que tenemos que repensar muchas cosas. Con lo cual, en ese telón o en ese concepto de repensar las cosas, yo les presento en este marco de celebración de este primer año de tecnologías, de creatividad, de vuelta al podcasting, yo les presento estas estadísticas. Buenas, malas, son lo que son, pero es para repensar hacia dónde vamos desde acá, qué es lo que queremos. Yo obviamente gusto mucho de compartir mis experiencias, de tomar el micrófono y grabar y compartir sin mucho pudor lo que creo que puede quizás aportar o ayudar, puede entretener. Si a alguien le interesa algo, lo estudio o trato de elaborarlo y después lo comparto.
pero también estamos en un momento donde hay mucho, mucho ruido, donde hay mucha, mucha información, donde hay una competencia por nuestra atención que es constante, que es increíble, con lo cual no podemos estar, yo diría, aumentando el ruido. No queremos aumentar el ruido, no queremos este, ser una competencia por la atención más. No, no, no estamos buscando volvernos famosos, no queremos crear un negocio a través de estos programas. Lo que sí queremos es encontrar de manera muy precisa ese nicho de, de personas o ese nicho de temas que realmente nos define, que realmente nos gusta, que realmente nos hace únicos y que obviamente nadie más esté ofreciendo. No queremos aumentar el ruido, queremos hacer que esta calidad de la comunicación, que sea una música única y que si realmente gusta y que es apreciada, que es necesaria, que pueda continuar siempre siendo más fina y teniendo mejor calidad. Y si no gusta o no es necesaria, yo creo que no tendríamos que aumentar el ruido al ruido que ya existe, ¿no? No seguir contaminando la vida con más ruido, no. Yo creo que menos es más en este sentido, pero también encontrar de una manera auténtica, honesta, ese canal por el cual podamos comunicar en serio, podamos comunicar bien, podamos nutrirnos, informarnos y sobre todo compartir. Compartir de una manera distinta. No estamos haciendo periodismo informativo donde alguien decide lo que uno tiene que saber. No, estamos haciendo información en dos direcciones, estamos haciendo comunicación en dos direcciones y le estamos poniendo los distintos canales del carácter del espíritu humano a través de Internet. Le estamos poniendo la visión, la imaginación, le estamos poniendo la opinión, le estamos poniendo el pensamiento, le estamos poniendo la rebeldía, le estamos poniendo también la motivación, la promoción, le estamos poniendo todos los elementos necesarios para que quien llegue con una idea pueda armar su proyecto de vida y realmente encontrar aquí una comunidad de gente que le ayude, que le inspire, que le motive y encontrar temas también que le permita encontrar ese grupo o ese profesional o ese material que está buscando. Intercambiamos rápidamente información, encontramos rápidamente el canal que estamos buscando y creo que eso nos hace muy efectivos. Eso es lo que nos ha dado obviamente en este primer año una comunidad bastante dinámica y que nos ha permitido hacer también esta cantidad de programas, yo diría, sin tanto esfuerzo, sin tanta... sin sufrir el proceso, para no terminar, digamos, súper cansados y que la idea de continuar con esto sea, digamos, demasiado, ¿no? Con lo cual, con esto termino. Queridos amigos, creo que estamos recién en el comienzo de algo y creo que empiezo a ver de qué se podría tratar. Es una manera de hablar, es una manera de comunicar. El podcasting nos está permitiendo esa posibilidad, es auténtica. El día a día que estamos viviendo demanda autenticidad y el podcasting, la interacción a través del podcasting lo está permitiendo. Podemos escuchar la opinión personal de cada uno, la experiencia personal de cada uno y eso nos está realmente dando una audiencia que es extraordinaria. Yo realmente puedo decir ahora, después de un año de verlo y de testearlo, que este realmente es un lujo. Tenemos la mejor audiencia, tenemos la audiencia más calificada, tenemos una audiencia de lujo. Este es el festejo de ustedes. Este es el festejo de una audiencia realmente que ha motivado un proyecto así, que lo ha hecho realidad, que ha dado el soporte, que ha dado los temas, que ha dado también
el feedback financiero conocido necesario para pagar los servicios para que esto sea realidad. Y yo creo que, bueno, no podemos, no podemos negar el hecho de que de una fantástica comunidad, de una audiencia tan calificada, no vaya a salir ahora algo extraordinario en este nuevo año. Yo con esto termino y aprovecho para brindar oficialmente por este festejo del primer año de tecnologías de creatividad, por todos ustedes que son esta audiencia increíble, extraordinaria, súper calificada, que ha permitido y que ha hecho realidad una cosa que hace un año solo era una idea pasajera, de quizás grabar algo y compartirlo, y que hoy es una comunidad súper activa, y que prácticamente va mucho más allá de lo que yo pueda decir, con lo cual me sorprende, me llena de orgullo y me llena de ilusión. Me quedo pendiente a las propuestas de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este nuevo año? ¿Qué tendríamos que quitar porque no funciona mucho? ¿Y qué tendríamos que hacer más porque sí funciona y sí gusta? Me gustaría que me escriban, que dejen aquí comentarios o que directamente me escriban al mail a odysseydesign@me.com o en Twitter a @odysseydesign o @ioski. Me encuentran también en Instagram como Oski Daniel, en Facebook como Oski Daniel y Oski Daniel Network. Estamos también obviamente aquí el grupo de Facebook de Tecnologías de Creatividad. Estamos en las distintas páginas de los podcasts, de Ioski, Vox Futura, Manifesto, Siempre Joven. Tenemos también el grupo de Siempre Joven Argentina y el grupo de Siempre Joven en España. Y obviamente Archicast. Contactos y medios para comunicarnos no faltan, pero me gustaría saber qué creen que es lo que tendríamos que sacar, qué es lo que tendríamos que mantener y qué es lo que tendríamos que intensificar o hacer más o hacer mejor. ¿Algo que agregar? ¿Algo que ajustar? Bueno, ya me dirán. Queridos amigos, ha sido un placer. Gracias por acompañarme. Gracias por darme el empujón para seguir, para hacer esto que me ha llenado de ilusión y al mismo tiempo ha sido un lujo, ha sido también un gusto, ha sido un placer hacerlo. No es esto un trabajo, es un goce, es un compartir, es un retroalimentarme de esa energía tan extraordinaria que son los creativos, que son los amigos y que son las personas que con experiencia cada uno en su área ha sabido hacer de esto una interacción exquisita. Muchísimas gracias. Ya estaremos de vuelta en algún momento con Tecnologías Plus, con más consejos, con más actividad y obviamente en los distintos podcasts en Tecnologías de Creatividad. Seguiremos al pie del cañón, pero implementando los cambios que a medida que nos vayan escribiendo estaremos obviamente implementando. Un gran saludo y hasta la próxima. Chao, chao.